6 y 12 minutos de esta tarde de martes progresamos en el programa. Ya pasó el capítulo, el episodio Karina Beorlegui y Chino Laborde, dos estrellas del tango del siglo XXI unidas en un espectáculo, y nos vamos rumbo al mundo hacker. Bueno, el mundo hacker, van a decir los oyentes, otra vez hablando del FMI, este muchacho, y sí, voy a hablar hasta el cansancio de este asunto, pero lo que pasa es que la expresidenta, con la entrevista de ayer, dejó, muchísimas definiciones, ya se ha hablado mucho de ellas. La principal, ya dijimos, es la confirmación de su candidatura en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, pero hay un dato que me parece central, que tiene que ver con la economía y tiene que ver con esta famosa ahogo financiero que tenemos los argentinos desde que el fondo metió la cola en nuestro país y no la sacó nunca más, excepto cuando durante el kirchnerismo se le pagó para que no se inmiscuyera en los asuntos internos. Como saben muy bien, en 2018 hubo un préstamo muy generoso de parte del FMI para Macri, un préstamo político, exactamente. Esa es la definición, que violó todas las normas del propio organismo. Ampliando algunas frases conocidas, podríamos pensar que todo préstamo es político. Es más, Rodri, ese es el título de la columna, todo préstamo es político. Me parece que vamos a cambiarla. Porque sí, realmente el préstamo puntualmente del 2018 es político, porque además lo confirma el FMI al decir que fue hecho para que Macri reeligiera. Eso no ocurrió, y es un préstamo por el cual una gran cantidad de ejecutivos del Fondo Monetario tuvieron que renunciar. ¿Por qué? Porque violaba las normas del mismo fondo. El fondo, para que tengan una idea, está compuesto por una gran cantidad de países. La Argentina es uno de ellos, China es otro, Estados Unidos otro, Francia, un montón de países. Y tienen voz y voto. Y tienen lo que se llama cuotas. Un paréntesis para pensar a raíz de esa idea, ¿no? En la democracia argentina la reelección no existía hasta la reforma constitucional de hace 30 años. Es decir, los presidentes gobernaban por 6 años. Y cuando el acuerdo Menem-Alfonsín para reformar la Constitución, entre otras cosas, se logró de parte del menemismo la reelección, pero de parte del alfonsinismo el achicamiento del periodo presidencial a 4 años. Por ende, Carlos Menem gobernó 10 en total, porque le tocó un primer gobierno de 6 y un segundo de 4. Claro. Sí, de ahí en adelante, salvo Cristina Fernández de Kirchner, ningún presidente fue reelecto. Es cierto, en el caso de Néstor, una decisión que fue una decisión que él mismo tomó, podría haber sido reelecto. Pero ¿qué quiero decir? La disconformidad de la propia sociedad con sus elecciones. El gobierno de la Rúa fue un gobierno infortunado que terminó antes de tiempo. El gobierno de Duhalde fue su sucesión, terminó antes de tiempo. Vinieron los años de estabilidad, el periodo de 12 del kirchnerismo, pero después, cuando Mauricio Macri quiso ir por la reelección, no pudo, y Alberto Fernández ni se le ocurrió. Digo esto para que miremos el panorama político por venir. Y tenía 46.000 millones de razones para ser reelecto Macri. Ese fue el monto finalmente que entró al país. Imagínense lo que es esa cantidad de dinero. Para que tengan una idea, lo que le hubiera correspondido a la Argentina según su cuota eran 5.500 millones de dólares. O sea, lo que le correspondería recibir en función a su capacidad de pago y a su cuota, a su realidad también dentro del Fondo Monetario. Ni siquiera para el Fondo Monetario Internacional, organismo que representa al poder económico concentrado y en que tiene mucha injerencia Estados Unidos, es importante el nombre de Macri o de Milei. Serán descartables más adelante. El asunto es que son los presidentes que le garantizaban a la derecha de las finanzas internacionales un país manejado por los propios, en un continente en que ya vemos lo que pasa. Lula gobierna en Brasil, una mujer de izquierda, Claudia Sheinbaum, gobierna en México, la izquierda gobierna a su modo en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, etcétera. Lo que garantiza que Argentina tenga un presidente de estas características es que la derecha está representada en un continente donde está muy escasamente representada, y en que a veces cuando gana elecciones como ocurrió en Ecuador lo hace con fraude. Totalmente, es así. O sea que el nombre no es importante, vamos a retomar eso. Justamente el nombre no es importante que sea manejado por el fondo. Exactamente. Y lo que está pasando ahora es eso más que nunca. Cuando arrancó el gobierno, en realidad, un par de meses después, mi visión era que son los 90, rápido y furioso. Y es un poco lo que está sucediendo. Este préstamo vuelve a ocurrir. Ya estamos recontra excedidos, más de 15 veces excedidos en la cuota que podíamos recibir. Ahora, si yo digo esto, no estoy diciendo que la Argentina no merece recibir dinero para poder progresar. El problema es que ese dinero, en primer lugar, no se recibe para mejorar, sino que recibe para
justamente endeudarse y seguir atado a los designios del fondo. Cuando se ve en los miércoles pegándole a los jubilados, cuando se ve las protestas del Garrahan, cuando se ve el desfinanciamiento de las universidades, ese es el plan del fondo. Es lo que hay que entenderlo. Es la letra chica del préstamo de 22.000 millones de dólares. Esa es la letra chica. Entonces, lo que ocurrió ayer, que pasó bastante rápido, porque hay que decirlo, no se detuvo mucho la entrevista en ese pasaje que dijo la expresidenta. Entonces, hoy fuimos a recabar la información porque a mí me quedó dando vueltas en la cabeza el asunto. ¿Qué es lo que propone entonces Cristina, o por lo menos propone repensar? Ella ahí adelantó que hubo una reunión con más de 70 economistas en el PJ, y estos economistas lo que están pensando es justamente sentarse a negociar el fondo, con el fondo de otra manera. Lo que se avisora es que en función de lo que el país está ingresando genuinamente de dólares, es casi imposible cumplir con los vencimientos. Los vencimientos empiezan a ser muy altos y es cada vez más difícil que eso pueda ser cumplido. No es algo alocado pensar un escenario de default de este mismo gobierno. Podría pasar porque la realidad es que no está habiendo un horizonte que permita pensar que esos pagos van a poder ser concretados. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? ¿No pagar el fondo? No. Lo que se plantea es, charlemos, esto es a grandes rasgos, ¿no? Es un planteo de un economista llamado Kotzer, que habló con varios economistas dentro del PJ y se está conversando, empezar a hablar de, bien, se paga lo que corresponde a la cuota, y lo que es parte de lo que se considera un préstamo totalmente político y excedido de la cuota, conversar de otra manera. Conversar políticamente eso. Estamos viendo imágenes de la entrevista en el streaming de la radio, algunos momentos de una entrevista larga de 1 hora y media, con algunos aciertos de parte de la transmisión, como mostrar un poquito el detrás de escena de la entrevista, no todo el detrás de escena, pero la idea de un líder político entrando a un canal de televisión, saludando, saliendo, despidiéndose, interactuando informalmente con otros periodistas. Gran momento, la falta de protocolo con la charla con Berkovich. Claro, sí. con la gente, mejor momento, te diría. con la Un gente afuera esperando, con la gente interactuando con ella, digamos, esa cobertura paralela que habitualmente se hace, la entrevista y después otro programa muestra lo que no se vio. Acá fue todo Además, una especie de programa, no se mostró que después Cristina subió al 4º piso del edificio y dialogó en privado con algunos periodistas porque era un off the record, periodistas de la casa, digo. Eso es un riesgo. Digámoslo, es un riesgo desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista comunicacional, de la imagen, asumir ese riesgo habla también de la valentía política. Esto es un pensamiento personal, pero cuando la entrevista empieza, Cristina no sabe que está... No, que ella está dice, estamos en vivo. Que ya. están encendidas las cámaras, pregunta, Sí. ya empezó, estamos en vivo. Qué fresca, ¿no? Servimos un poquito de Yo agua. comparaba con Milei, que le pide que le baje la luz para que no se vea la papada. No, sabe que está cuidada, Fresca y maravillosa. por una parte, pero por otra parte digo el acierto técnico de la Sí. transmisión del canal, que decidió, no ocurre siempre, mostrar el todo, no solamente la parte que consideramos acá empezó, sino el antes, el después y el después del después Y después el después. Bueno, la imagen dice mucho, la forma en que se muestra. Cristina también habla de su forma de vivir la vida y la política. Pero vamos a escuchar esto que estaba contando yo, así lo escuchamos de voz de quien lo está pensando, que es Cristina. Me parece a mí que una de las puntas con las cuales deberíamos explorar una futura negociación con el fondo, que por supuesto no pasa por decir no vamos a pagar porque no tiene sentido, sino que me parece que deberíamos ir a lo que le hubiera correspondido a la Argentina recibir de acuerdo a la cuota que tiene adentro del Fondo Monetario. Está claro que los dos préstamos, este y el de Macri, fueron por sobre lo que nos correspondía con la cuota. Quiere decir que no solamente hay una responsabilidad del que recibió, sino una responsabilidad del que otorgó. Me parece que un punto para discutir esto es la cuota. ¿Cómo se discute de vuelta? Montos, tasa de interés y plazo de amortización basado en lo que nos hubiera correspondido recibir como cuota. Y el excedente volverlo y que vaya, digamos, sumándose de manera tal de que el pago de lo que se adeuda al fondo no sea un estrangulamiento y una extorsión.
Acá queda claro, y para cerrar esta columna, esto que se está conversando, se venía conversando ya hace varios años. En el momento en el cual en el bloque del PJ se rompe, es justamente por esta discusión, por cómo se plantea el pago al FMI, cómo se plantea y cómo se sienta uno en esa negociación. Y recuerdo a Néstor no atendiendo al fondo durante tantos años, diciéndole espérenme, esperen. Son formas distintas de encarar una negociación. Sí, y que hace referencia también al acuerdo de facilidades extendidas del ministro renunciado Martín Guzmán, y después el que agarró la papa caliente y terminó siendo nuestro candidato de unidad, que esa parte también es muy interesante, en donde invita a las partes que estaban con ellas a confrontar a un careo si ellas están mintiendo, porque algo que parece muy claro y muy notorio a lo largo de todo este tiempo es que Cristina Kirchner no miente, que eso es raro encontrarlo en las personas, ¿viste? Que de repente todo el mundo es mentiroso. Y es muy fuerte encontrar a alguien que no miente, porque eso te deja imantado. Hoy escuchaba a una periodista, los periodistas mienten, y mienten mucho, Algunos sí. Y se les nota, queridos, así que guarda, porque uno miente, y en un momento sostiene 14 mentiras para sostener una mentira que dijo, ¿no? Y entonces eso a veces empieza a caer, y la verdad es pesada, es densa, insiste, la verdad tiene toda una espesura que es así, magnética. Golpea la puerta y tiene corporalidad, tiene esa robustez, tiene ese peso específico cuando habla y mira a cámara y pregunta dónde está el punto rojo, y es consistente, por eso trasciende la verdad, ¿no? Poder mirar de frente a los ojos porque te la estoy diciendo. Y luego están, las estrategias que son necesarias en la política para recordar a Néstor Kirchner, por ejemplo. Cuando Néstor Kirchner asume la presidencia de la Argentina, el Fondo Monetario Internacional tiene un representante que viaja a la Argentina a controlar cómo va todo cada 3 meses. ¿Se acuerdan que era de la India? Sí. Se llamaba Anuj Singh y paraba en el Hotel Sheraton en Retiro, y desde ahí anunciaba, le quedaba más o menos cerca de la Casa Rosada, su paso con una limusina y con un vallado de autos rumbo a la Casa Rosada. Iba a interrogar a los presidentes argentinos, cualquiera fueren, qué están haciendo de bien y qué están haciendo mal, a retarlos, etcétera. La primera vez que le toca venir bajo la presidencia de Néstor Kirchner urde una estrategia. Le pide a los grupos de protesta social, los piqueteros, le pide a lo que entonces todavía no era el movimiento Evita, sino Quebracho, le pide a Luis de Lía que vayan a la puerta del Sheraton a hacer una manifestación contra el Fondo Monetario Internacional, y se reúnen ahí miles de personas, de tal manera que cuando el representante del Fondo Internacional, el indio, el nacido en la India, pero educado en Inglaterra y Estados Unidos, quiere salir del lugar, no puede, se demora. Entonces, cuando llega a la Casa Rosada 1 hora y media tarde, el presidente de la Nación lo recibe y le dice, discúlpeme, ¿usted tiene puntualidad inglesa? Sí, pero que era a las 10 la reunión y son las 11:30. Y le dijo, que tuve un lío ahí, yo tengo otras cosas que hacer, hasta luego, buenas tardes, y se fue. Buen día, y se fue el presidente de la Nación. Él imaginó esa estrategia. Lo voy a empezar a humillar yo a él. Le voy a hacer sentir el rigor de que las cosas cambiaron. Eso le permitió después, entre otras cosas, el tiempo necesario en la política para reunir dinero y poder pagar la deuda del Fondo Monetario Internacional años después. Pero tenía una estrategia. El que ver a la política como una sucesión de hechos sin pensar que hay una estrategia. ¿Por qué Cristina va el lunes? O que está concatenado a hechos ¿Por qué históricos? Cristina va el lunes a la entrevista después de que Axel Kicillof habla el sábado, por ejemplo? ¿Por qué Cristina hace una actividad el 25 de mayo cuando Kicillof se había anunciado para hacer una actividad, lo obliga a correrla a un sábado después? Bueno, está llevando adelante una estrategia. Kicillof tiene la propia, en la política todos tienen estrategia. Perdóname, Carlos, diciendo que Cristina se esté moviendo en función de lo que hace Kicillof. No, tiene su estrategia, se está moviendo en función de su propia estrategia y utilizando los recursos que tiene, que no son todos, son algunos, sobre todo los recursos mediáticos, para que su voz esté en el lugar en que deba estar. No miremos solamente lo que dice, sino lo que significa, que es otro asunto. Los 11 puntos de rating prácticamente, si sumamos la televisación en vivo con la transmisión por YouTube del propio canal, bueno, hablan de que Cristina tuvo más rating que ninguna otra cosa en la televisión ayer. Y eso era buscado, para eso se eligió bien el día, bien la hora, bien las circunstancias, y la repercusión de eso, no en los medios de comunicación, que no es a donde apunta Cristina, sino a saltar esa barrera y conectar con la sociedad, ha sido altísima. Es bueno saber que existen las estrategias, y hay quien en las estrategias acierta y hay quien hierra en las estrategias, se equivoca, pega el impacto donde no hay. Para eso hay que saber un montón de comunicación. Y tener un poco de intuición también. Me parece que ella un poco olfatea por
bueno, la experiencia, ¿no? Que cuando uno se va poniendo grande va teniendo mucha acumulación de experiencia y sabiduría, y entonces en esa política que ella ejerce como militante, no solamente electoral, sino política, porque no suelta nunca las riendas, me parece que tiene una soltura y está a sus anchas, ¿no? Es su juego, y cuando la política, más allá de que la desprestigian todo el tiempo y te dicen no te metas, y la política a veces la cooptan justamente los poderes económicos, está bueno que ella le devuelve al televidente, al que le está escuchando, al que no tiene la posibilidad de estar en la rosca o en el cuchicheo, que muchos están y les interesa, bueno, a la vecina, al vecino que se siente muy huérfano en estos tiempos tan duros, en donde hay tanto malestar, tanto dolor, tanto ajuste innecesario, tanta falta de creatividad, tanta repitencia en los sectores más vulnerables, que son los primeros que reciben los palos de estas decisiones macroeconómicas de estabilidad, una palabra que repiten también muchos periodistas, que no sé dónde está la estabilidad. Bueno, encontrás en Cristina una chance de poder volver a construir algo, a que alguien te invite a pensar en que podés ser parte de algo, digo, en vez de verla todo el tiempo como el objeto que Cristina es para muchos en función de sus intereses. Cristina para muchos y muchas de nosotros y nosotros representa algo de esa construcción que bien traías, que tiene con Néstor, porque se complementaba, en una devolución, que es una reparación histórica y que tiene que ver con esa búsqueda no solamente simbólica de justicia, sino con la representatividad, ¿no? Con lo que ella representa como una persona que enviudó y extraña mucho a su marido, como una persona que ve Netflix, como una persona argentina. Por eso, quien no considera a Cristina una mujer a la que se le tiene que deber cierta gratitud por esos años de gestión presidencial, porque presidir la Argentina no es fácil, muchachos, y también al resto de su familia que queda, porque bueno, entraron 4 a la Casa de Olivos y salieron 3, y no los considera familiares, digamos, no los considera que hay que protegerlos como parte de nuestros intereses nacionales. Me parece que está errando mucho la mirada hacia dónde queremos ir y hacia dónde quiere llevar este país. Y al que no vincule las cosas, la vestimenta verde de Cristina Fernández de Kirchner en la semana de los 10 años del Ni Uno Menos, Ni Una Menos, no debe ser casualidad, sino causalidad. Somos